Gracias, Alexandra. Bueno, hoy en Jugando Pelota Dura arrancamos con el tema de la criminalidad. Las estadísticas dicen una cosa, pero la percepción de la gente es que hay inseguridad en la calle. Los robos en la gasolinera, carjackings, agresiones. Así que sobre eso comenzamos a jugar Pelota Dura. También Jorge Colbert Toro nos dice cuánto de nuestro bolsillo llega a las arcas del gobierno. No se lo pueden perder. Con esto comenzamos a jugar Pelota Dura. Iniciamos Pelota Dura, yo soy Laisa Torres, aquí en sustitución de Ferdinand Pérez, y de inmediato les presento al equipo que me va a estar acompañando durante la próxima hora y media. Denis Pérez, Alex Delgado y la licenciada Anabel Torres. Saludos. Saludos, buenas noches a Laisa, a los compañeros y a Puerto Rico. Buenas noches, Laisa, Denis, Anabel, a los amigos televidentes, bienvenidos. Saludos, Laisa, aquí a mis compañeros y a todos los televidentes. Bueno, comenzamos con el tema de la criminalidad. Mucho se ha dicho, vimos hoy en las portadas de los periódicos el alza en los incidentes violentos, principalmente en las gasolineras. ¿Por qué en las gasolineras? Pues de eso también vamos a estar hablando hoy. Pero las estadísticas dicen una cosa, dicen que los números están bajando, los robos están bajando, pero la percepción de la gente, ¿cuál es? Comenzamos con nuestro panel, compuesto principalmente por el inspector. Antes de pasar a nuestro panel, vamos a la historia que nos hizo Margarita. La violencia en Puerto Rico ha seguido escalando de forma tan dramática que rutinas cotidianas se alteran cada vez más. Les doy un ejemplo claro. Particularmente pasada la medianoche y extendiéndose hasta las 5 de la madrugada, las estaciones de gasolina se han convertido en tierra fértil para los delincuentes. En ocasiones van encapuchados y otras con armas de fuego, asaltando a los consumidores. Pero igualmente amenazan a los cajeros a punta de pistola para que les entreguen el dinero. Dígame si no es para preocuparse que en este mes de julio, en solo 16 días, se reportaron 14 incidentes serios, casi uno por día, entre robos, carjackings y agresiones en estaciones de gasolina. ¿Cómo olvidar el caso estremecedor de Natalia Ailín Santiago, de solo 25 años, quien fue asesinada a principios de mes en un garaje en Santa Isabel? Sepa que en lo que va de año han ocurrido 111 carjackings. Y aunque no hay legislación estatal que obligue a los detallistas de gasolina a tener medidas mínimas de seguridad, se cae de la mata que los dueños deben proteger a sus empleados y a los clientes. ¿Pero cómo? Mediante la instalación de cámaras de seguridad, iluminando adecuadamente los garajes, colocando timbres para alertar en situaciones de peligro, cristales antibalas o quizás seguridad privada. Mientras tanto, usted y yo tomemos todas las precauciones. Bueno, a tomar precauciones. En 16 días, 14 incidentes en gasolineras, 8 con armas de fuego. Además, los otros carjackings y robos y agresiones. Conversamos con el inspector José González, presidente de la Asociación de Policías Organizados, y también con el coronel José Juan García. Gracias por estar acá, ambos. Gracias a usted, buenas noches. ¿Cómo ven estos números en tan pocos días, tantos incidentes, principalmente en las estaciones de gasolina? Mira, cuando decía que la percepción es de que no hay presencia policíaca, sí hay presencia policíaca, aunque mínima, reducida, ya eso está estipulado. Lo cierto es que teníamos unos números que le daban ventaja. Recuerda que siempre que tú vienes de un periodo de primaria, las estadísticas suben. ¿De primaria? Sí, de elecciones, perdóname. Cuando hay un periodo de elecciones, cuando usted busca 2020, 2016, 2012, esos años siempre terminan en más. ¿Por qué? Porque se dedican, eso está, yo tengo el estudio sobre eso. Se alegaba de una ventaja, ¿verdad?, significativa. Y siempre que miro a Denis, pues me río, porque yo dije, vamos a hablar en diciembre, y los números empiezan a ponerse rojos, y esa es la percepción que tiene el pueblo. Yo cuando tengo que hacer las críticas, las hago, hay que ver cuáles son los ajustes. ¿Y cuáles son esas críticas?
No las críticas que yo he hecho, que las he hecho aquí, de que se dio menos intervenciones, no hay policía, no se brega con el retiro, se desvincularon esta semana, aunque aparece en la lista 150 policías, la realidad es que son, porque yo tengo los números, son 287 policías que se fueron con 55 años, que se retiraron de la policía porque sí, porque ya no creen en que le van a dar ningún retiro. Eso hace que le mande un mensaje a los que van a venir nuevos. Yo vi de esos policías decirle, mira, mijo, vete de aquí, vete para el ejército, vete para otro sitio, vete para otro lugar, ¿sabes? Y que reclutan la policía, los mismos policías. Eso, sumado a los cambios que ya dije, pues obviamente se empieza a poner rojo, aunque hay que ver cuáles son los ajustes que va a hacer José González para contener. Pero yo explicaba, ¿verdad? Y me desmintieron aquí. He dicho 3 asuntos que mis compañeros me llaman, los coroneles, algunos me llaman, González, no diga eso. Hay que cejar cuarteles, lo he seguido diciendo, hay que cejar cuarteles y no lo vean como un reto, por favor, que González Montañez lo dice y ellos empiezan a pelear allá y después lo admiten, como hicieron Coronel, ¿hay que cerrar cuarteles? Mira, yo creo que la realidad es que hay que mirar hasta dónde en las zonas policíacas, en las áreas policíacas hay una merma de población, hay una merma de policía. El cerrar un cuartel que ya prácticamente en la ubicación que está obsoleto, no quiere decir que no se va a dar el servicio, porque ese personal se va a mover a otra unidad donde va a sectorizarse y va a volver a patrullar esa área, ¿verdad? Pero sí te economizas el gasto de la estructura, te economizas una cantidad de personal que la vas a utilizar, tal vez vas a tener más gente en un cuartel cercano que te va a dar un mejor servicio en esos sectores. Tendrían que hacer un análisis. Yo creo también que dentro de lo que vivimos el día de hoy hay que reorganizar donde realmente está la necesidad de tener las estructuras, no el personal. El personal va a seguir dando servicio, ¿verdad? Yo por lo menos en Humacao reestructuré. Salían 2 patrullas. A veces, lamentablemente, el distrito de Humacao estatal, no sé, podría salir una que otra o 2. Yo saco 2, pero ahora estoy sacando 4 y 5. Quiero volver. Porque reestructuré la forma del patrullaje. Antes tú tenías 2 agentes en una patrulla y la percepción es que no tiene gente. Hoy día, si hay una situación, yo saco alrededor de 4 y hasta 5 patrullas y en muchas ocasiones 6. Pero se comunican, excepto en el turno nocturno. El turno nocturno lo tengo de 2 en 2. En el turno diurno, 4 a 12 y 12 a 8, reinventamos porque la presencia, en muchas ocasiones que tú ves 4 policías, pero si ves 8 patrullas, dice que hay muchos policías y aquí, ¿verdad? Y hay un efecto también en la ciudadanía en ese sentido y estás prestando el mismo servicio. Yo quisiera volver a las gasolineras. Sí. Yo creo que sé la respuesta, pero ¿qué los hace tan dulces para el crimen? Bueno, lo que pasa es que las estaciones de gasolina, cuando yo estuve anteriormente, se estaban haciendo unos acuerdos, no sé si se completaron, donde se iba a incorporar las cámaras de las áreas comunes al sistema de operaciones policíacas de donde yo estaba antes, ¿verdad? En Humacao lo hemos discutido, tratar de acercarnos al comerciante. Tenemos ese proyecto, no hemos ido donde ellos, pero sería bueno nosotros poder accesar a esas áreas comunes porque a la vez los estamos viendo. También el problema es que hay que cooperar, ¿verdad? Nadie le gusta que lo asalten, pero ir a una estación de gasolina a las 2 y las 3 de la madrugada hoy día es peligroso. Ir a una TH es lo mismo, ¿verdad? Claro. Dejar el carro encendido. Lo que pasa es que pues, a veces se da la circunstancia, no debería de ocurrir. De hecho, el Departamento de Seguridad Pública ha dicho que se mantiene, que va a mantener una comunicación abierta con Garfer para tratar de controlar la situación, principalmente en la gasolinera. Ahí veo las estaciones de gasolina, esto nos ayudaría a poder sectorizar con la tecnología. Coronel. Y la patrulla que está en el sector se comunica inmediatamente a centro de mando y llega allí. Sería una de las alternativas. Una situación que definitivamente hay que atender por la seguridad de todos nosotros, que muchos, yo creo que la mayoría echamos gasolina todos los días, o por lo menos una vez a la semana. Bueno, una vez a la semana. Ese es el diario. Ese es el diario. Gracias por estar acá. Continuaremos hablando del tema. Pasamos con Kimberly de inmediato.
Laisa, tenemos casa llena, ya está con nosotros el hombre de los datos, Jorge Colbert. Usted se va a sorprender con los datos que él trae a la mesa. ¿Cuánto de tu bolsillo se va al gobierno? Usted se va a enterar en lo que no le dicen con nuestro querido Jorge Colbert. Además, convicto por muerte de Lara Camila, busca ser indultado. Quedará en libertad. Un panel legal llega a decirnos qué podría suceder. Usted no se retire. Esto es Jugando Pelota Dura. Esta entrada al juego es gracias a Triangle Dealers y concesionarios Lexus. Bueno, seguimos jugando pelota dura. ¿Se ha preguntado cuánto de su dinero llega al gobierno? Jorge Colbert Toro, profesor de Gobierno y Política Pública, nos dice en lo que no te dicen. Todos los días usted se levanta en su casa, lleva a sus hijos a la escuela o va a visitar a sus padres o a su abuelo, llevarlos al médico, a su cita, tienen que hacer trámites, tienen que hacer llevar su vehículo a examinar, tienen que hacer muchos compromisos diarios. Y usted se preguntará, de toda esa gestión que usted hace en la convivencia de una sociedad, ¿cuánto le cobra el gobierno de Puerto Rico por lo que usted hace cada día? Los números son impresionantes. Vamos a ver primero y por qué este tema del costo de vida es el tema número uno de preocupación en el pueblo de Puerto Rico. Y van a ver los números que quiero compartir con ustedes. En Puerto Rico hay cerca de 3.1 millones de habitantes, pero hay 2.5 millones que tienen más de 18 años. Así que teóricamente esta es las personas que pudiesen trabajar, aunque usted pueda hacerlo desde los 16 años con autorización de sus padres. Este es el universo, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted ve la cantidad de dinero que cobra el gobierno todos los años de su presupuesto, cuánto genera entre individuos y corporaciones, mire la cifra, 10.850 millones de dólares del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Básicamente, esto es un número que se genera de lo que pagan los individuos y los negocios al gobierno. Y hay múltiples formas de cobro a los ciudadanos. Si lo sacamos estrictamente por el aspecto poblacional, mire, cada persona, si fuesen 2.5 la fuerza laboral, serían alrededor de $4.300 al año. Sin embargo, ¿saben qué? No, 2.5 millones de personas no trabajan en Puerto Rico, trabaja solamente 1.1. Quiere decir que ese número es el doble. Más de $8.500 todos los años le cobra el gobierno a cada individuo promedio en Puerto Rico que trabaja. ¿Quiénes son los que están cargando la economía de Puerto Rico? Los que están trabajando. Por eso es que la clase media es la que más se está afectando con este sistema contributivo que tenemos. Pero miren qué interesante también los números para que los vean. Estos son el impacto, los renglones principales de impacto al bolsillo del consumidor. ¿Cuál es el renglón más grande que usted le paga al gobierno? Las contribuciones sobre ingresos, las planillas. 2.603 millones todos los años. ¿Cuál es este grupo que está aquí, que es el que más paga? Los que trabajan, porque son los que generan ingresos suficientes para pagar. Si usted trabaja, pues mire, usted es el más que tiene que pagar en este sistema contributivo injusto que tenemos en Puerto Rico. El segundo, el IBU, el que consume. Mire esa cantidad, 2.483 millones en IBU todos los años, que es cuando usted compra un artículo, le está pagando también al gobierno. Mire este dato, vehículos de motor, usted se compra un carro, entre los arbitrios que puede llegar entre un 25 hasta un 40%, 571 millones de dólares todos los años. En el caso de la gasolina y sus derivados, 464 millones cada vez que usted llena el tanque, pues mire, hay unos chavitos que va para el gobierno también. Y 300 millones en el CRIM, las contribuciones sobre la propiedad. Dato interesante, fíjense que usted paga más por carro que por la casa en arbitrio. Una cosa absurda, ¿verdad? Ese es nuestro sistema contributivo. Pero vamos a ver en los negocios. Miren los negocios, las contribuciones de ingresos corporativas, 2.421. Quiere decir que tanto en personas como en negocios, los más que pagan son los que trabajan y los que producen, que son los negocios. Impuesto al inventario, 350 millones. Este impuesto es bien injusto porque lo cobran sin que haya vendido el producto, que es lo que están planteando los negociantes, los empresarios con toda la razón del mundo. Este es el dinero que afecta particularmente el suministro de artículos. Mire esto, en licencias y permisos, 116 millones de dólares. En trámites de documentos en el gobierno se pagan 90 millones al año y las empresas foráneas 90 millones igualmente al año. ¿Qué quiere decir eso? En promedio, un individuo paga alrededor de $9.000
todos los años y un negocio, para abrir un negocio, usted puede pagar entre 25 hasta 45 mil dólares al año entre todos estos impuestos. Señores, el sistema contributivo en Puerto Rico no sirve, abusa del que trabaja, afecta a los negocios, a los comercios, sobre todo los pequeños y medianos comerciantes, y ya es la hora que la Asamblea Legislativa y los gobiernos presentes y futuros cambien este sistema, que a quien único le está metiendo la mano en el bolsillo son a los que trabajan y a los que producen, y eso es totalmente injusto. Pasamos ahora con Ferdinand, que tiene un panel para analizar precisamente estos números con un exsecretario de Hacienda y con un exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Adelante. Precisamente, ahora queremos darle continuidad a esta presentación que hizo Jorge Colbert de un tema que nosotros venimos, miren que venimos tiempo, yo creo que llevamos años tratando de tener un documento que recogiera por lo menos el grueso de los impuestos que pagamos los puertorriqueños. Y ese documento lo tenemos aquí, Colbert lo acaba de presentar, y he invitado a dos expertos en el tema. Por un lado, el exsecretario de Hacienda, don Francisco Pared. Paco, como siempre, un abrazo, y también el expresidente, ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, don Antonio Medina. Gracias, Antonio. Bueno, este informe que da Colbert está espectacular. O sea, recoge una información bien valiosa. Por ejemplo, el costo promedio, o sea, lo que aportamos los puertorriqueños a través de todos los impuestos está rondeando los 10.850 millones, que es una cantidad increíblemente grande. Y también distribuye un poco las grandes aportaciones. Por ejemplo, en las contribuciones estamos pagando 2.600 millones aproximadamente, pero lo importante también de todo esto es lo que pagamos a través de las compras, a través del IBU, 2.480 millones de dólares. Dejémoslo hasta ahí. Paco, en el tema de las contribuciones y en el tema del IBU, dos partidas que yo creo que son el grueso más grande. Las dos principales. La contribución sobre ingresos de individuos es un sistema progresivo, que quiere decir esto, que en la medida en que tú generas más ingresos, tiendes a pagar un % más grande, distinto al impuesto de venta y uso, que sin importar cuán sea tu capacidad económica, a la hora de tú comprar una partida tributable, pues vas a pagar el mismo 11.5%. Si vas a comprar un mueble, no importa que seas millonario o una persona pobre, ese mueble va a pagar el 11.5%. Sobre la contribución sobre ingresos, yo creo que las principales quejas es que los umbrales, más que las tasas, los umbrales a los ingresos a los que se le aplica esta contribución, pues no se revisitan desde el 2014. Y 2014. Y no es lo mismo tú tributar el exceso de $61.500 al 33% en el 2014 que en el 2025. Ya gran parte, una parte significativa de los puertorriqueños pues generan $61.500 o más, y ahora se impactan de una manera mucho más adversa que en el 2015 por esta. Pero yo te pregunto, siendo estas dos partidas quizás las dos más importantes que nutren el presupuesto del país, por esa misma importancia se hace bien difícil también poder hacerle cambio. O sea, estamos agajados, estamos marcados con un tatuaje con el IBU. Dice IBU 11.5, no hay forma. En la medida en que no se toque el gasto público y se siga aumentando el presupuesto del Fondo General, pues se hace cada vez más complicado tú poder hacer modificaciones en tu partida de ingresos. Por eso es tan importante el poder de alguna manera ser más prudente a la hora de llevar a cabo la operación del Estado, de manera tal que no nos tengamos que gastar 13.000 y pico millones al Fondo General para poder jugar de alguna manera u otra con estos tipos contributivos y poder dar algún tipo de reducción. Déjame coger la parte comercial ahora. Vamos a traer la parte comercial. Antonio, estamos hablando de que en términos de la aportación en las contribuciones corporativas, estamos hablando de que se pagan las corporaciones 2.400 millones, un poquito menos de lo que pagan los individuos, pero sigue también siendo una cantidad enorme. Entre esas tres partidas, aportaciones de ingresos de los individuos, las compras de los ciudadanos y las corporaciones, hay ya casi 7.000 millones de dólares. Sí, mira, lo importante en las contribuciones comerciales es que hay dos
tipos de contribuyentes comerciales. Están los que tienen decreto, que muchos de ellos quizás pagan 4%, y están las empresas regulares, que normalmente son las empresas que tenemos los puertorriqueños. Yo personalmente, ¿verdad? La parte corporativa que yo tengo paga a la tasa regular, y los comercios en Puerto Rico pagan unas tasas que son de las más altas a nivel global. Por lo tanto, gran parte de esa tributación viene de nosotros mismos a través de nuestros negocios, y cuando consideramos, por ejemplo, que el impuesto al inventario son otros 350 millones de dólares, gran parte de ese impuesto se le pasa al consumidor, porque el comerciante tiene que pagar eso, ¿verdad?, a los municipios, pero lo va a incluir en su precio de venta. Por lo tanto, inclusive estas contribuciones comerciales pasan en su gran parte al bolsillo del individuo. Mira, entre las contribuciones, el IBU, las contribuciones corporativas y el impuesto al inventario, todo eso le pasa al consumidor. Todo eso es un impuesto que pasa básicamente directo al consumidor. Sí, es correcto. O sea, por el eso consumidor está la carga es demasiado abrumadora. Puerto Rico sigue siendo sumamente caro para un lugar para vivir, porque las tasas contributivas, tanto para individuos como para corporaciones, son sumamente altas. Y entonces esa persona que está trabajando para tratar de echar para adelante a su familia, desgraciadamente tiene que pagar una carga contributiva sumamente alta, no solamente en la parte estructural a través de las planillas, pero cada vez que va a hacer una transacción y hacer una compra, pagar un IBU de 11.5%, que es significativamente por encima del promedio de ese impuesto de ventas en los Estados Unidos. Puerto Rico está caro. Bueno, usted votó en la encuesta Claro. La pregunta, ¿hay demasiados impuestos aquí en la isla? Un 99% dijo que sí, más contundente imposible. Gracias a todos por participar. Y Puerto Rico envejece en silencio. ¿Qué está pasando con nuestros viejos? Le contamos en solo minutos. Además, alerta estética. Crece polémica por prácticas fraudulentas. ¿Estará en riesgo tu salud? Seguimos contigo, Kimberly. La familia de Melvin Matthews, el joven que en el 2023 fue convicto por la muerte de otra jovencita mientras conducía borracho, intenta nuevamente solicitar clemencia ejecutiva. Vamos a ver el resumen que nos preparó Margarita Ponte. Si él pudo llegar allí, yo también voy a llegar allí, porque yo soy la voz de Lara. Estas palabras definen el sentimiento de la madre de Lara, Camila González Ortiz, joven de apenas 21 años, quien el pasado 7 de septiembre del 2023 murió víctima de un accidente de tránsito ocasionado por Matthews Medina. Los hechos ocurrieron en Vega Baja. La reacción se da tras conocer que el doctor Melvin Matthews, padre del convicto, llamó hace un mes a Fortaleza para solicitar una reunión con la gobernadora, en lo que se presume sea un nuevo intento para solicitar clemencia ejecutiva para su hijo, a quien en vez de 15 años se le dictó una sentencia de 2 años de cárcel y 13 en libertad bajo probatoria. Aquí un mensaje dirigido a la gobernadora. Que lo piense, que se ponga en mi lugar, que ella es madre de 2 niños hermosos, que sienta mi dolor. Entre lágrimas, Joana Ortiz cuestionó la petición de indulto. Eso nos hace pensar que hay algo más detrás de todo esto, que el poder de esa familia es fuerte, y aún así yo tengo mucha fe que no van a prevalecer. Bueno, para analizar este caso que conmueve, ¿verdad? A pesar de que han pasado ya 2 años, se encuentra con nosotros la licenciada Laura Celis Roques, ex jueza, el licenciado Miguel Quilquini, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y también el licenciado Pedro Berríos, ex fiscal. Gracias por estar acá a los tres. Gracias. Bueno, tomando la parte final, ¿verdad?, de la madre de esta joven, Lara Michelle, que falleció en el 2023. Ella cuestiona, pone en duda y crea un poco de verdad de sospecha de la relación que pueda tener la familia del jovencito, la conexión directa con Fortaleza. ¿Cómo analizan este caso y si puede estar, verdad, influenciado por la opinión pública? Bueno, primero me sorprende porque no estamos hablando de una condena de 30 años, de 20 años. Apenas es 2 años con una probatoria que me luce como que un poquito exagerado pedir ahora un indulto y de hecho cuando termine este proceso ya
haber cumplido gran parte de la sentencia. Ciertamente la madre de la víctima con su apelación está alertando a la ciudadanía de que mira lo que está pasando, dónde están los elementos que justifican este indulto para que influencien a la gobernadora, porque esto realmente, la gobernadora tiene la autoridad constitucional para conceder este indulto. ¿Qué elementos tiene que haber para conceder un indulto? Normalmente tiene que haber un informe de la Junta de Libertad bajo palabra y aunque es una facultad constitucional que se le da al gobernador o gobernadora, es bastante discrecional. El gobernador o la gobernadora no tiene que acoger el informe y aparte de eso no tiene que dar las razones ni tan siquiera si lo concede o no lo concede. El hecho de que este joven abandonó la escena podría ser un factor para denegarlo de raíz. Para ella lo puede ser, puede ser los factores de eso mismo, de la falta de cómo la gente lo ve, la falta de transparencia, que se esté llamando a fortaleza. O sea, políticamente ella puede decir, mira, no lo voy a conceder porque yo no quiero que se vea, que se proyecte, que aquí no hay transparencia y que una persona que tiene una pena de 2 años, yo la estoy concediendo. De hecho, quiero hacer el siguiente comentario. Yo una vez entrevisté a la mamá de Lara Camila y ella nos denunció en ese momento en Magic que la familia de él le había hecho un acercamiento económico a ella. Para que desistiera y para que aceptara, tú sabes, más leniencia en este caso. Así que su preocupación es fundada. Ahora, aquí, aunque un gobernador puede indultar cuando entienda que debe hacerlo, lo ordinario es que esto se hace cuando ya el gobernador va de salida, en el mes de diciembre de su último año de incumbencia. O sea que en este caso pudiera ser que si nos dejamos llevar por eso y la gobernadora se dejara llevar por eso, cuando ella vaya a considerarlo ya él esté fuera. Sí, es que es tan poquito tiempo. Claro, para él no es poco tiempo, pero ciertamente se toma en consideración lo largo de la pena, asuntos de salud, etcétera. El licenciado Pedro Berrío, ¿usted opina lo mismo en este caso? Bueno, yo partiría de que aquí se trata es una tragedia que toca a ambas familias y muchas de estas situaciones para tratar de hacer por un hijo lo que cualquier persona haría por un hijo, pues se dan de manera más discreta, solo que en este caso, como el caso tiene tanta relevancia, pues hay mucha gente muy pendiente y se identifican en este caso con la causa de la víctima. Pero se supone que la gobernadora recibe eso, tiene potestad, como dicen los compañeros, constitucional, es su autoridad y ella tiene su equipo que hace una investigación y todos los factores pueden ser pertinentes y la única consecuencia que enfrenta la señora gobernadora a la hora de concederlo o de negarlo es puramente política y de opinión pública. Anabel. Sí, yo quisiera un poco ampliar la discusión sobre los elementos de este caso. Ciertamente aquí fue un joven que bajo bebidas embriagantes tuvo un accidente y mató a una muchacha. Un problema histórico, tradicional, que desafortunadamente existe en nuestra sociedad. Y mucho se argumentó con todos estos casos públicos, este no ha sido el único, sobre qué tipo de pena, qué se debe hacer en estos casos, que si reclusión obligatoria, que si debe considerarse probatoria, incluso se han hecho enmiendas en legislación a esos efectos. Pero desde su perspectiva jurídica y con la experiencia que todos tienen, o sea, ¿qué realmente pudiese ser un detente para esta problemática social? ¿Cuál debe ser la pena más adecuada? ¿Qué tipo de política adicional se debe imponer o tratar de trabajar para realmente ver un cese de estos casos que cada vez pues tocan a más familias? Lo que pasa es que poner más leyes no es la solución, es hacer valer las leyes que están. Este caso, por ejemplo, si se concediese un indulto, sería un mal precedente, porque toda la sociedad en estos casos está clamando que haya un castigo. Pero aquí también los elementos que se mencionaron, choca en estado de embriaguez e inicialmente no se detiene, todos esos son elementos que abandona la escena. Todos son elementos que tenemos que tomar en consideración, no para este caso, para la sociedad en general, porque si nos concedieran un indulto, verás que van a empezar a llover solicitudes en casos que realmente no lo ameritan. En cuanto a los méritos, el haberse declarado culpable, aunque pues sepamos, ¿verdad?, lo que pasó allí en cuanto al abandono de la escena, etcétera, el haberse declarado culpable, ¿eso pudiese ser un factor, ¿verdad?, para pedir una clemencia?
la que se haya declarado culpable, tiene que haber un informe de presentencia, que es ya cuando él ha pensado con sus abogados si la mejor decisión para él y no arriesgarse a un juicio es aceptar el acuerdo que llegaron con los fiscales, que los fiscales son los que saben cuantificar lo que le llamamos el riesgo de poder no prevalecer, porque los casos no se ganan porque queremos que se ganan por la prueba que desfile. Así que es posible que el informe de presentencia sea un buen punto de partida para entender si él en verdad está arrepentido, si el nivel de madurez que tenía, si la conciencia de haberse expuesto a esa situación. Y es lógico que las víctimas siempre van a tener una psicotraumatología fuerte, donde sienten indignación cuando alguien entienden que no tuvo una suficiente consecuencia. Pero en este momento es la gobernadora quien le va a tocar, y de nuevo, como dijo Alex hace un rato, es típico que lo hacen de salida porque es cuando ya no tienen consecuencia política al conceder. Alex. Yo quiero, en el tema del enfermero, no sé si vamos a tocarlo, este caso trágico en Yauco, ya se habla de ¿verdad?, que se va a levantar una defensa legítima defensa, valga la redundancia. No obstante, hoy también trasciende, por ejemplo, el audio con el que este enfermero provocaba. De hecho, Alex, tenemos el audio. Pues vamos a escucharlo para que tenga idea de lo que, ¿verdad?, de lo que motivó esta discusión. Intenso en de noche y de madrugada, sin dejar dormir a sus vecinos. O sea, ¿hasta qué punto puede levantarse una legítima defensa cuando tú estás provocando a alguien para que vaya a tu casa a reclamar? Digo, uno puede decir, bueno, a lo mejor no era la intención de él, es que esa era una posibilidad, lo hace venir a la casa y luego lo mata. Y llevaban 5 años en disputa. ¿Cómo es legítima defensa si tú provocaste el escenario para que eso ocurriera? ¿Cómo? Mira, la realidad es que la legítima defensa requiere una serie de elementos. Uno de los elementos es la provocación y también la defensa comensurada con el riesgo. Así que esto va a ser un caso interesante, porque aunque levante la legítima defensa no quiere decir que va a prosperar. Tenemos que ver las circunstancias, que no han salido los detalles de ese intercambio que hubo entre ellos. Y lo otro es que si él dispara fuera de su residencia, él disparó frente a la residencia de la víctima, ¿no? Este caso nos toca bien fuerte, particularmente son vecinos, se abarrotan las salas de nuestros tribunales a diario con lo que se conocen como la ley 140 de controversias entre vecinos que no pueden lograr encontrar cómo convivir. Y qué más terrible que vivir en un sitio donde tú no puedes estar tranquilo. Y hay un expediente de trayectoria de controversias entre ellos, y por más que estoy seguro que los tribunales que intervinieron hicieron lo que pudieron para provocar que se cumplieran esas órdenes de mediación, se habla también de un historial de violencia doméstica, de casos que no prosperaron, el sistema no logró establecer unas medidas que evitaran que esto ocurriera. Así que este es un caso que tiene también... hay que ver, y obviamente a mí no me gusta especular, pero hay que ver hasta qué punto llegaron en algún momento en esa prueba, en esos casos previos. Ciertamente hay un historial, pero pues bien lamentable porque tenemos una persona que falleció, pero hay que ver hasta cómo se proyectó ese mensaje, si llegó el momento de la verdad y no le supieron explicar al tribunal, porque varios de esos casos previos, incluso, volvemos, yo no lo escuché y me da mucha pena, pero muchos de esos casos incluso los declararon no al lugar, y el que iba era él. Entonces, hay veces que los jueces se enfrentan a que van personas que no saben explicar los casos, y al no saber explicar los casos, pues no es lo mismo como uno verlo de afuera y llegar a este punto. Así que no estoy diciendo que obviamente es muy, muy lamentable, pero hay que ver qué pasó durante este transcurso de 5 años, si nos orientaron, qué prueba se desfiló allí, o sea. Licenciados, gracias por estar acá y por el análisis de estos dos temas importantes que yo sé que todo Puerto Rico está muy pendiente. Vamos a pasar de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Y se triplican las clínicas estéticas que realizan tratamientos de forma ilegal. Le decimos de qué se trata para que no caiga en el pescadito. Además, residencia de Bad Bunny genera controversia en el sector de fe. ¿Qué tienen que decir los líderes religiosos? ¿Se puede o no se puede ir a la residencia de Bad Bunny? Ellos nos cuentan. No se retire, estoy jugando Pelota Dura.
Seguimos jugando pelota dura. El envejecimiento en Puerto Rico aumenta rápidamente. De hecho, el 25% de nuestra población tiene 60 años o más. El compañero José Moura tiene un interesante reportaje desde la zona sur. Puerto Rico es el cuarto país en el mundo y el primero en el Caribe con mayor población de 60 años o más, lo que representa casi 1 millón de habitantes. En pueblos sureños como Guánica, Guayanilla y Ponce, los adultos mayores superan el 30% de su población. Pero detrás de esas cifras hay rostros que envejecen solos, invisibles, sin esperanza ni apoyo familiar. Pero también hay casos que inspiran, como el de doña Esther Díaz, de 70 años, del barrio Bélgica en Ponce. Trabajé 20 años como maestra, 12 años como directora escolar, hace 16 años que me retiré, hace 8 años que perdí la visión y vivo aquí solita. Yo entiendo que el gobierno debe ofrecer más ayuda a las personas mayores, especialmente aquellas que tienen algún impedimento, ya que prácticamente estamos abandonados. Los especialistas advierten sobre los retos en el sur que podrían convertirle en una región de alta concentración de adultos mayores en desventaja. En la región sur el crecimiento ha sido vertiginoso, al igual que en toda la isla. Nosotros estamos hablando de 38 municipios, estamos hablando de 351,000 aproximadamente. Esto es más o menos un 37%, o sea que es bien alto. El mayor reto que tenemos es que atendamos la situación económica de la población adulta mayor, pero es bien importante que no haya impunidad, que la misma población conozca de sus derechos. Frente a esta realidad que golpea con fuerza, ¿qué dicen los que tienen el poder de actuar en los municipios? Realmente pues el reto para nosotros es grande. Actualmente tenemos a las amas de llave, las famosas amas de llave, donde tenemos 80 amas de llave, y esa es la contribución que hace el municipio a diario trabajando con nuestros adultos mayores. Todos sabemos, ¿verdad?, que con los temblores, los huracanes, pues hubo un éxodo grande de personas que emigraron fuera de nuestro pueblo, y las personas mayores son las que han sido más resilientes y se han quedado en el mismo, y por eso es que hemos tenido ¿verdad?, tenemos esta alza. ¿Cómo se refleja esa realidad? Realmente pues la economía pues baja un poquito, ¿verdad?, porque ya que nuestra clase trabajadora se ha ido fuera de nuestro pueblo, pero de igual forma pues nuestros envejecientes se han quedado, y para nosotros sigue siendo un reto. Puerto Rico envejece en silencio y mirar hacia otro lado ya no es opción. La pregunta es, ¿quién sostendrá a la generación que sostuvo a Puerto Rico? Excelente reportaje de Moura. Bueno, esa es la gran pregunta. Y para hablar sobre este tema, les presento a nuestro panel, compuesto por Laisa García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. También Soimea Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Y la licenciada María Juarbe, abogada de familia. Gracias a las tres por estar acá. Un reto económico para el gobierno que, no sé, les pregunto, ¿se está atendiendo con la premura que amerita? Nosotros recientemente, en mayo, hicimos un estudio cualitativo donde entrevistamos a adultos mayores y les preguntamos cuál era su mayor preocupación con lo que se estaba viviendo en el país. Y la contestación fue que la calidad de vida que tienen es bien precaria, porque ellos entienden que el gobierno no ha interiorizado que distinto a otros renglones de la población, ellos no tienen otra posibilidad de generar ingresos que no sea su retiro y el seguro social. Y eso entonces los condena a tener preocupación sobre no solamente el acceso a servicios de salud, sino a los costos. Y eso sumado, los renglones fueron primero salud, luego fue energía, para mantener sus casas y el costo de las utilidades, y el tercer renglón fueron los alimentos. Y decían que eso se agravaba porque en la medida que sus familiares se iban del país buscando una mejor calidad de vida para su familia, ellos quedaban en desventaja porque tenían que sobrevivir con lo que el gobierno podía proveer. Exacto, y hablando del seguro social, que pues uno no sabe lo que va a pasar ahí. El seguro social no está hecho para vivir. No está hecho, definitivamente. Es un complemento, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo, y en Puerto Rico prácticamente
prácticamente la mayoría de estos adultos mayores, su único sustento es el seguro social, y no de los seguros sociales más altos, sino de los seguros sociales más bajos. Pero se ha venido hablando por años, y esto también lo empeora el hecho demográfico en cuanto a los pocos jóvenes que están en esa transferencia de generación. Y lo vemos, muchos de nuestros padres ya sobrepasan los 80 años. Antes era mucho más difícil, ¿verdad?, esa expansión. La edad promedio de la mujer es 80, la edad promedio del hombre ahora es 75 años. Así que no tan solo es una situación económica, yo lo veo que el primer asunto que tenemos que tratar es el asunto de la salud. ¿Por qué? Porque aquellos que vamos en búsqueda de esa vida saludable y de retiro, debemos llegar lo mejor posible, porque en la medida que tú estés saludable, tú podías todavía trabajar y ser hábil en una sociedad. Licenciada. Sí, licenciada. Sabemos que el gobierno no puede hacerlo todo, y hay una ley que realmente establece que los hijos también tienen una obligación con sus padres. Dos vertientes. Número uno, su experiencia de cuánto realmente se está ejecutando, de que mientras los padres no tienen con qué comer, haya una responsabilidad para que los hijos se encarguen de sus padres, y qué puede hacerse adicionalmente para fortalecer esa misma ley en la medida que la población sigue agrandándose, ¿verdad? Y hay una necesidad de que no solamente el gobierno aporte, sino que también la familia se haga cargo de sus adultos mayores. Sí, buenas noches. Es correcto lo que dice la señora panelista. El Código Civil de Puerto Rico establece una obligación, igual que el ascendiente tiene que alimentar al descendiente. Si el ascendiente no tiene medios para, obviamente, subsistir, hay una obligación de los hijos. Y por ahí para abajo sigue, hijos, nietos, y después vamos para los colaterales, que son los hermanos de los sobrinos, y por ahí para abajo. Esa es la obligación primaria, ¿verdad?, estatutaria del Código Civil. Pero en Puerto Rico también tenemos la OPEA. Yo sé que el gobierno no lo puede hacer todo, pero la Oficina para la Protección de las Personas de la Edad Avanzada tiene unos roles fundamentales. Investigar. Primer paso, investigar. Investigar hasta por confidencias. Pues si la gente tiene miedo, porque ahora tenemos miedo de todo. Después de investigar, referir, si entiende que hay algo sospechoso, que pone en precario o podría poner en precario la salud física, emocional, negligencia, abandono, como los dejan en los hospitales, a los adultos que no se pueden valer por sí mismos. Referir a las autoridades, al Departamento de Justicia, si hay un delito federal, al FBI. Ir a los tribunales para obtener inclusive órdenes para que si los van a llevar al banco, como lo llevan, a sacar dinero de las cuentas y les dan el dinero, investigar para congelar inclusive esa cuenta y referir para, si se ha cometido un delito, que se persiga dando representación legal gratuita. Pero eso... Ay, lo más importante, perdóname, Denise. Sí. Educar. Claro. Que es la parte que más me molesta. A eso iba, porque lo que usted está hablando y lo que preguntaba Anabel ya es el caso extremo en que hay que buscar una solución. Pero me pregunto yo, si estamos fallando en educar a las generaciones que van creciendo en la manera de tener un retiro exitoso, en la cultura del ahorro, en que, mira, el seguro social no es para ti, eso no va a existir, prepárate para el peor de los escenarios. No estamos haciendo eso. Definitivamente Puerto Rico, en lo que le llaman literacia financiera, tiene F. Año tras año, y en otros estados han tenido F, no es que no hayan tenido F, pero solamente con lograr que obligatoriamente introduzcan cursos de educación financiera a edad temprana, intermedia y posteriormente a secundaria, ya han pasado de F a C. Y aquí, pues nos preguntamos, ni siquiera en los colegios privados, porque siempre hablamos de los colegios públicos, pero vamos a hablar de los colegios privados. ¿Cómo preparamos para una verdaderamente educación financiera? Yo quiero añadir que si sabemos cuál es la génesis de la situación, esto es bien sencillo. La gente es más longeva, hay menos natalidad y hay inmigración.
cómo atiendes esos componentes de manera efectiva a largo plazo para poder resolver el problema, además de la educación. Pues hay que crear programas para, por ejemplo, que en la academia haya una educación intrageneracional. Hay que crear programas para que más mamás se queden porque tienen quien le cuide los hijos. Los empresarios tenemos que abrir las puertas porque tenemos unos adultos mayores más educados, con más edad, que pudiesen hacer ciertos trabajos a medio tiempo e integrarlos de manera efectiva en el área laboral, aunque estén retirados. Así que yo creo que hay cosas que hay que hacer. Lo que ellos un poco se quejaban en esos grupos focales es que si el gobierno se enfoca en los impuestos, yo voy a sufrir más. Bueno, a las 3, muchísimas gracias. Es un tema bien importante definitivamente que hay que seguir hablando y lograr inserción de esa población adulto mayor en la fuerza laboral, porque pueden trabajar aún más de los 60, 67 años, definitivamente. Bueno, vamos de inmediato con Margarita. Adelante. Gracias, Laisa. Escuchen esto, alzan bandera por prácticas estéticas fatulas. ¿Qué tendrán que decir los expertos? Nos responden al regreso. Además, genera controversia la residencia de Bad Bunny en el sector de aquí de Puerto Rico. ¿Se puede o no ir a esa residencia? Lo vamos a estar analizando. Seguimos contigo, Kimberly. Piensen bien con quién se hacen los labios. Miren, esto es que yo no me acabo de hacer los labios, esto es que yo tuve que ir a un sitio para que me removieran la porquería que me hicieron. La necesidad de lucir un rostro perfecto ha llevado a más de uno a caer en las manos equivocadas. Cada vez son más las clínicas estéticas envueltas en prácticas fraudulentas, realizando procedimientos cosméticos inyectables con medicamentos como los rellenos térmicos y los neuromoduladores, así como remoción de lunares y lesiones sin tener la certificación y autorización para ejercer en Puerto Rico, lo que se considera una práctica ilegal y potencialmente peligrosa. En la isla, las inyecciones como el Botox solo pueden ser administradas legalmente por profesionales con licencia como los médicos. La pregunta es, ¿quién se encarga de regular las clínicas estéticas? El Departamento de Estado no cuenta con una junta que regule esto. De hecho, la Ley 431 de 1950 no ha sido atemperada desde hace 75 años y es la ley que menciona esta disciplina. Voy a una consulta, la muchacha me dice, cariño, no te puedo hacer los labios encima de esos labios porque yo tengo unas bolas. Se me encapsuló. ¿Qué pasa? Ella me dice, lo siento mucho, pero tengo que removerte todo el producto que yo utilizo. Acabo de salir de mi cita cuando me miren al espejo. Para la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, la falta de regulación es el responsable del aumento de las clínicas estéticas fraudulentas en la isla. ¿Quién tomará cartas en el asunto? Wow, con nosotros los dermatólogos Luis Ortiz Espinosa, Diana Valentín y también Roberto Pérez Nieves, presidenta de la Junta de Licenciamiento y Disciplina del Departamento de Salud. Gracias a los tres por estar acá. La situación es que, por ejemplo, esta joven, que no sabemos dónde fue a inyectarse los labios, pero no fue un sitio, no fue un médico, no fue un doctor, llega a una oficina, a la oficina de usted o a la oficina de usted, ayúdame, y ustedes quizás pueden negarse por aquello del malpractice, ¿correcto, doctor? Bueno, puede pasar. Puede pasar porque se están haciendo responsables de un caso que ustedes no tuvieron nada que ver, no saben ni lo que le inyectaron ahí. Sí, y siempre presenta un riesgo. Sí. Pero la parte humana de uno va muchas veces por encima de eso y va a tratar de ayudar. Pero es importante prevenir eso porque nos van a estar cayendo esos problemas a nosotros. ¿Cuál es la situación? Hay veces que el material no se puede sacar, o sea, no se puede disolver. Nosotros inyectamos una sustancia para disolver ese tipo de inyectables y hay veces que es silicón o material que es permanente y lamentablemente pues ya es irremediable el caso. Se habla de falta de regulación. ¿Hay falta de regulación en estos casos, doctor? La Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, la ley establece que la práctica ilegal de la medicina tiene una pena máxima de 5 años o hasta $5,000 de multa. Toda aquella persona, y nuestra población debe saber que todo aquel que practique la medicina ilegalmente, y hay que definir qué es practicar la medicina ilegalmente, sencillamente poner una inyección en una persona sin estar licenciado o sin tener la orden de un médico licenciado en Puerto Rico,
es practicar la medicina ilegalmente en Puerto Rico. Una persona que acude a los servicios ¿verdad? de este tipo, ¿de qué debe estar pendiente? Porque los centros de estética, anti-aging y todas esas cosas están a montón por chavo en todos lados ahora. ¿Cómo uno se asegura que es un lugar legítimo? Bueno, tiene que preguntar a la persona cuál es su preparación, ver si tiene unos certificados, pero en realidad lo importante es conocer el sitio donde uno está yendo, y si uno está en una estética y que le están ofreciendo estos procedimientos, debe tener un alto sentido. Un beauty no es un lugar. Un beauty no es un lugar. No es lugar, y para ningún procedimiento invasivo de ese tipo. Y aquí se habló en algún momento de una problemática de personas viniendo de Colombia, de República Dominicana, a hacer estos tratamientos y probablemente hacen estas barbaridades y se van, y la persona no tiene a quién reclamarle. ¿Eso sigue siendo un problema de personas viniendo del extranjero a ejercer este tipo de práctica? Realmente yo creo que ya esto está pasando aquí, suficientemente proliferado como para que sea un problema local. O sea, ya no hay que esperar los pacientes que viajaron a la República Dominicana o a Colombia. O sea, esto está pasando aquí, en todos los pueblos de la isla. Un beauty, un establecimiento, a veces son en las casas de estas esteticistas, enfermeras, que, ¿verdad? No por estigmatizar ninguna profesión, pero realmente pues es algo común dentro de estas especialidades. Y obviamente lo que queremos es que la gente se concientice de que esto está pasando. No son procedimientos para llevarse a cabo en ningún sitio que no sea una oficina médica exclusivamente. Rapidito, ¿qué regulación adicional es la que están proponiendo? Porque obviamente practicar la medicina sin el debido licencia ya es ilegal. Correcto. Adicional a eso, o sea, ¿qué se puede hacer con esta misma problemática que estás explicando? De hecho, Anabel, tenemos con nosotros al legislador Juan Oscar Morales, quien es portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Senador, gracias por estar acá. Un placer. Sé que recibió algunos dermatólogos, de hecho, Ortiz Espinosa y la doctora estuvo allí, se celebraron una vista pública. Producto de esa vista pública... Ellos esperan que lleguen a justicia. No va a llegar. Nosotros vamos a hacer un referido a justicia. En las próximas semanas, un informe parcial de lo que nosotros pudimos recoger allí en las vistas, refiriendo más de 15 o 20 compañías que se dedican a la práctica ilegal de la dermatología. Así que, más allá de nosotros presentar legislación, que hay que ver la ley 431, nadie regula ahora mismo este tipo de negocios. Nadie. Están por la libre. Precisamente ese es uno de los problemas. Como saben que nadie los regula, pues están en las redes sociales, en la prensa, anunciando que se pueden sacar verrugas en 5 o 10 minutos fácil y que no tienen ninguna consecuencia, que le podemos inyectar relleno en los labios, en las oficinas, en los beauty, en estas oficinas, sin tener permisos de salud, sin tener los profesionales que requiere esto. A los dermatólogos, el Departamento de Salud los visita 1 o 2 veces al año para ver si ellos cumplen con los estándares que se le exige a un dermatólogo dentro de su oficina. Entonces tenemos en la libre estas oficinas ahora mismo que nadie las visita, que nadie las monitorea, que no sabemos si cumplen con seguridad, con la salud de lo que estamos bregando. Así que nosotros no tenemos de otra, de que nosotros tenemos que meterle mano a este problema. Senador, pero es un asunto no de dónde se realiza el procedimiento, es quién realiza el procedimiento. Las dos cosas. Porque hacen cirugías menores en unos locales que no cumplen con los requeridos. Para usted tener una sala quirúrgica, salud le requiere un espacio, hay unas medidas dadas, le requiere unas temperaturas de aire, los utensilios que se utilizan tienen que estar, ¿verdad?, debidamente libres de bacterias y demás. Y los medicamentos, ¿cómo ellos obtienen esos medicamentos? ¿Cómo los obtienen? ¿Quién se los vende? ¿Quién se los vende? ¿Cómo llegan ya acá? han habido, en el 2023 hubo un cargamento de algo parecido al Botox, que se viene de Corea del Sur, y se encontraron muchísimas cajas. Así que eso está entrando a Puerto Rico y se está utilizando. De parte de la clase médica, ¿hubo preocupación, existe preocupación por la inacción del secretario del Departamento de Salud ante este tema? ¿Es o no? Bueno, creemos que el Departamento de Salud tiene que tomar una acción más activa. Pero ustedes acudieron al Departamento de Salud y no hubo esa acción que ustedes esperaban. Llegan al Senado. Pues ya yo le pedí ayer en las vistas, ellos estaban allí,
le solicitamos formalmente a la Secretaría de Justicia una opinión legal que nos indique si el secretario de Salud tiene injerencia en este tipo de... Yo creo que sí. La debe para tener, que sepan, yo creo que sí. Ya yo más adelante, yo creo que sí. Pero yo quiero que sea el Departamento de Justicia el que nos diga cómo debe intervenir el Departamento de Salud con este tipo de situaciones. Gracias por estar acá. Un placer. Senador, doctores, gracias por su tiempo. Esperemos, ¿verdad?, que esto llegue a una solución y que, nada, que obviamente que se practique la medicina legalmente como todos queremos, por la seguridad de todos. Vamos con Kimberly. Algunos celebran, ¿verdad? Un gran sector de Puerto Rico ha celebrado la llegada de la residencia del conejo malo de Bad Bunny. Han hablado de todo lo bueno que ha traído para Puerto Rico a nivel económico, pero hay otros que lo han relacionado hasta con rituales satánicos. Vamos a escucharlo. Puerto Rico no tiene idea del error que está cometiendo tan grande en respaldar a este cantante que lo que está trayendo es juicio para Dios. Así que si usted está pensando o comprado la taquilla para ir para este concierto de Bad Bunny, te recomiendo que no lo haga, porque toda persona que vaya a ir va a ser entregados su arma como un pasto satánico con y alabanza. Y Dios me reveló. Y esto lo hablamos con nuestro panel religioso en la noche de hoy, compuesto por Padre Orlando Lugo, Luis Roy, el pastor y pastor también Juan Ángel Gutiérrez. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ya escucharon esas expresiones. Un poco, ¿verdad? Da un poco de preocupación lo que dice. ¿A ustedes no? Pues yo creo que no solamente el mensaje, sino lo que se comunica. Yo pienso que este tipo de comunicación, pues lo que hace es que cierra vías de comunicación, es decir, el receptor no escucha y nosotros como cristianos lo que queremos es crear puentes de comunicación para poder compartir ideas. Una cosa es que sea pecado, otra cosa es que sea inmoral y otra cosa es una posesión demoníaca y sobre todo culpar a las personas que puedan entrar al concierto me parece un poco exagerado. No obstante, no se le debe quitar, digamos, la responsabilidad que tiene Bad Bunny, sobre todo la influencia negativa que podría tener en la juventud puertorriqueña sobre todo. Pastor, ¿cómo usted lo ve? Mira, no hay duda que hay una influencia de este cantante en nuestra población, en especial nuestra juventud. Yo tengo 2 hijas. Sí. Ayer cumplí 3 meses de ser abuelo y yo jamás y nunca promovería que una de ellas, mis hijas o mi nieta, que tiene 3 meses ahora mismo, y fuera un concierto como este. Yo quisiera tal vez una pincelada, si una letra como esta, y voy a tomarlo con todo el respeto, tú eres mi Lady Gaga, yo tu Bradley Cooper, ella se lo traga y me lo escupe. ¿Sabe cómo se llama la canción? Hasta que Dios diga. Eso es lo que queremos para nuestra sociedad. Ese es el mensaje que queremos enviarle. Cuando usted pone en balanza valores y principios con lo que es la aportación económica, estamos reduciendo por un beneficio económico lo que es la moral y la fibra moral de nuestra sociedad. No hay forma alguna que la inversión millonaria que pueda provocar esto justifique la degradación de nuestros valores. Pastor. Mire, a mí no me gustaría tener que hablar de Bad Bunny. Yo estoy harto. Cansado, nos faltan unos cuantos fines de semana más de hablar de Bad Bunny. Bad Bunny es un artista como cualquier otro artista que tiene derecho en esta sociedad capitalista a hacer su show y expresar, y la gente va, compra su taquilla, disfruta y hace lo que quiere. La señora que salió en este video, pues me parece que necesita ir a la iglesia, recibir consejería, dirección pastoral, leer las escrituras un poco mejor, porque está totalmente fuera de contexto. Yo creo que hay otros problemas más grandes en el país que deben ser atendidos y no invertir tanto tiempo en Bad Bunny. Con la misma libertad que se expresaba Bad Bunny, se expresó la pastora y aplaudimos a los dos, las dos expresiones. De acuerdo con esa expresión de que me parece que cada cual puede ejercer su libertad. De otra forma, quiero un poco plantear que de alguna forma no contradice o perjudica la postura que muchas veces predica el sector conservador de que la familia es la que tiene la decisión o la potestad de inculcarle a sus hijos y a sus hijas lo que entienda prudente. Pues son esos mismos padres los que deciden si van a un concierto o no. Y respetamos la libertad absoluta. Porque un poco podría parecer que mientras a veces no queremos que se impongan nuestros hijos por terceros algunas ideologías o conceptos, pues tampoco es que se imponga que padre determina si su hijo o no va al concierto. De analizar, y se trata sobre todo de tener coherencia entre lo que yo soy
y lo que yo hago. Claro. Digamos que el pastor dijo un estribillo, tú sabes que se puede decir, pero si usted quiere jugar pelota dura, yo tengo aquí más para ver si realmente él aporta como queremos que aporte todos los puertorriqueños, pero lo respetamos. Claro, y yo los entiendo pero ustedes, no es pero ni el ejemplo modélico a seguir, ni tampoco el gurú de la cultura puertorriqueña, sino sobre todo el topo allá en el cielo que mire seguro. esto. Pero yo me parece que es importante que usted dijo algo importante, que aquellos que dicen que los padres son los que tienen derecho a determinar la vida de sus hijos son los que han apoyado el proyecto del Senado 350 que prohíbe a los familiares, a la familia, al padre, a la madre, a que con su hijo reciban un tratamiento. Esos son los mismos que dicen, vamos a ir al doctor y vamos a decidir qué vacuna le va a poner o no. Pero siguiendo su línea, pero no es lo mismo. No, les quitan el derecho, el derecho es el mismo para todo el mundo. Claro. Esos padres tienen derecho a determinar si su hijo recibe esa vacuna o no. Y los padres pero no es una vacuna, es un daño irreversible. ¿Me vas a dejar terminar o hablarlo? En 3 ocasiones el proyecto 350, que ahora es la ley, habla de daño irreversible. Pero esto es lo más interesante, que los que hablan de libertad nunca me dejan hablar, nunca me dejan terminar. Lo que pasa es que no es una vacuna, no es una vacuna. Pero un padre realmente... No me dejan terminar de decir mi argumento. Termina. Adelante. Usted dice que usted quiere determinar el tratamiento de su hijo. Usted tiene derecho y yo apoyo ese derecho. Lo que no hay derecho a decirle a otros padres que porque a mí no me gusta ese tratamiento, usted no lo puede hacer. Ese tratamiento, el que sea, si se hace de una manera correcta, con los protocolos necesarios, con todo el proceso necesario, el Estado no tiene derecho a decirle, no lo quiero porque hay un sector religioso que no le gusta. Padre Orlando, esa es la cosa. Aquí está la contradicción y la hipocresía de este sector. Yo quiero el derecho, pero yo no se lo quiero dar a los demás. Lo que pasa es que no es una hipocresía. Es una y son dos temas muy diferentes. Una cosa, siguiendo su línea de pensamiento, en el cual yo como padre, libre y voluntariamente, porque es mi hijo, lo llevo a un concierto como este, sabiendo lo que se expone. Eso es una cosa. Pero otra cosa es el proyecto ya hoy ley, que es el 350, el cual en 3 ocasiones en la medida habla de daños irreversibles. Así que el Estado también tiene una responsabilidad sobre el menor, que es una ley también de menores, de proteger ese menor. Estamos hablando de cambiar el sexo a un niño. Correcto. Y cuando tenga 21 años o más, que él decida lo que quiera hacer o ella lo que quiera hacer. Pero cuando es menor, es menor. Y el padre tiene derecho a determinar. Claro, pero el padre no tiene derecho de llevar a su hijo a una barra porque hay una ley que dice tú no puedes ir con un menor a beber alcohol. Así también, si hay una ley para el alcohol, imagínense para un daño irreversible, que en 3 ocasiones menciona el proyecto. ¿Cómo es posible que alguien en el sentido común pueda oponerse a que el Estado intervenga en proteger la vida de un menor? No es otra cosa. Usted no está protegiendo la vida de un menor. Claro que sí. La evidencia dice que los adolescentes que no reciben esos cambios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos casos hay en Puerto Rico? Pastor, déjame decir lo siguiente, eso es lo interesante. Que ellos hicieron vistas públicas, no invitaron a los sectores, ni a los médicos, ni a ningún tipo de elemento de salud. No pudieron decir quiénes lo hacían esos cambios en Puerto Rico. Es decir, hicieron un proyecto de ley sin ningún tipo de información. Este tema era para el otro, la próxima semana. No era necesariamente para hoy, pero lo hemos adelantado. Lo hicieron sin ningún tipo de información. Impusieron. Hablamos sobre la ley que la gobernadora aprobó para prohibir el cambio de sexo en los menores. De eso vamos a estar hablando con el panel religioso en la próxima semana. Bueno, la Lotería Electrónica cumple 35 años y lo va a celebrar en grande. Con nosotros Heidi Hernández, secretaria auxiliar del negociado de la Lotería de Puerto Rico. Saludos, Heidi. Saludos, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué va a estar pasando? Pues mira, arrancamos mañana la celebración del 35 aniversario en Ponce, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar allí, vamos a transmitir el sorteo en vivo a las 2 de la tarde, es que se hace la transmisión en vivo. Vamos a tener la Escuela de Arte
arte de Ponce, enseñando lo que es bomba y plena. Vamos a debatir con la alcaldesa si empanadillas o pastelillos. Importante esa discusión. Tenemos artesanos, gastronomía, mucha música, la celebración como tal del sorteo en vivo y cerramos con la música de Oscarito. Ahí está. ¿Fecha otra vez? Mañana desde las 11 de la mañana en Ponce. Todos los caminos conducen a Ponce. Gracias, Heidi. Éxito en esa actividad. Y en Ponce. De hecho, Pelotadura va a estar en Ponce ya mismo. Así que gracias, amigos. Gracias por la tarde de hoy, por la noche de hoy. Gracias, Laisa. Y los dejamos ahora con la bóveda. Hasta mañana.